al depósito bancario de la caja que puede moverse como caja chica o fondo fijo para cubrir o pagar gastos menores, ¿sí? Por lo general utilizan esta cuenta de valores a depositar aquellas empresas que tienen una mayor organización donde los pagos a proveedores y a servicios no salen de la caja, sino que salen a partir de una orden de pago, ¿sí? Y esa orden de pago por lo general se realiza por medio bancarizado, ya sea con cheques o con transferencia bancaria, ¿sí? Pero para la aclaración a ustedes, esta cuenta valores a depositar la vamos a trabajar como la conocida caja, ¿sí? Entonces tenemos, perdón, en la última parte me parece que los confundí. La caja por un lado, ¿sí? Que es esta que estamos viendo ahora, y la cuenta valores a depositar, donde se registran todos los cheques recibidos, ¿sí? Entonces esta caja que nos muestra acá es la que trabaja la empresa como si fuera una caja chica. Esta caja dice que arroja un saldo de 1.500. Y se efectúa un arqueo, ¿sí? Al 31 de diciembre. Vale la aclaración que todas las empresas al cierre de ejercicio tienen que hacer un arqueo para verificar lo que tienen contabilizado con lo real. Encontramos dinero en efectivo por 320 pesos, comprobantes de gastos de viáticos, ¿sí? Factura A del mueble SRL por una compra de un escritorio, cheques de un cliente, vale por un anticipo a un empleado, esto es como un adelanto de sueldos, y documentos de un cliente. Entonces, el saldo final de la caja es 1.490. Se solicita regularizar el saldo de caja efectuando las registraciones pertinentes. ¿Por qué nos dicen regularizar? Que si nos dicen regularizar quiere decir que hay algo que está mal en esta caja. ¿Qué es lo que está mal en esta caja? ¿Qué es lo que es irregular en esta caja? No Tenemos cheques, que ¿no? buscar porque el saldo no coincide de nuestro mayor y el que... Ah, bien. Hay un compañero que habla de regularizar entre el saldo contable, 1.500, y 1.490, que es el saldo real o físico, ¿sí? Eso por un lado. Hay otro compañero, compañera, escuché ahí porque hablaron todos juntos, que hablaron del cheque, ¿sí? Que hay un cheque de un cliente. Este cheque de un cliente, ¿por qué no puede estar en caja? Dice que los cheques recibidos se registran en la otra cuenta. En valores a depositar. Quiere decir que estos cheques del cliente tienen que salir y reclasificarse a esta otra cuenta que se denomina valores a depositar. ¿Y qué más? ¿Pueden quedar en caja este comprobante de gastos viáticos? No. No. ¿Por qué no? Porque es un gasto. Ok, es un gasto, pero ¿por qué no puede quedar en la caja? Porque no es efectivo. Porque no es efectivo, bien. ¿Qué dice la norma, la resolución técnica con respecto a lo que es la cuenta caja y qué es lo que debe, cuáles son las características que tienen que tener los elementos que allí están o que la integran? ¿Cuál es la definición de caja? ¿O qué integra la cuenta caja? Dinero en Dinero en efectivo. efectivo y ¿Y valores? ¿qué característica tienen que tener esos valores para que puedan estar dentro de la caja? De igual liquidez. Liquidez. Tienen que tener las características de liquidez por un lado y poder cancelatorio por el otro, ¿sí? Esas son las características del rubro caja y banco o de la cuenta caja.
Liquidez y poder cancelatorio ilimitado. ¿Qué quiere decir? Yo con un comprobante de gasto, ¿puedo cancelar alguna otra cuenta? ¿Puedo ir y canjear con ese comprobante de viático para comprar, no sé, cualquier otro producto? No, ¿no es cierto? Entonces el comprobante de gastos no tiene las características de liquidez y de poder cancelatorio. Así tampoco la factura del mueble, ¿no es cierto? La factura SA del mueble SRL. Tampoco podemos utilizarla como medio de pago o tampoco tiene poder cancelatorio. ¿Y el vale por el anticipo al empleado? Es un crédito. Es un crédito, ¿sí? Entonces, bien, tenemos que limpiar lo que decimos esta caja, ¿sí? Para sacar todos aquellos componentes que no son caja. No son caja los comprobantes de viático, que son gastos. No son caja la factura del mueble, que ¿qué es? Ahora voy anotando. Estos 100 dijimos que son gastos. Esta factura A, ¿qué es? Muebles y útiles. Nativos. Bienes de uso, ¿no es cierto? Sí, después vamos a reclasificarlo exactamente, pero es un bien de uso. Cheques de cliente, dijimos que va a valores corrientes, valores a depositar. ¿Sí? Esta cuenta que nombraba acá. El vale para anticipo al empleado, dijimos que es un crédito. Perdón, un crédito. Y documentos de un cliente, esto es como un pagaré, ¿sí? Sería de un cliente. También es un ¿Documentos a crédito. cobrar? Sí, documentos a cobrar, es un crédito. Entonces, ninguno de estos elementos tienen las características de caja. Entonces tenemos que sacarlos de la caja. Y por otro lado, tenemos que determinar esta diferencia, ¿sí?, entre lo que debería haber según la contabilidad y lo que hay físicamente. Esta diferencia entre 1500 y 1490, ¿qué es? Diferencia de caja. ¿Diferencia de caja o faltante de caja? En este caso, ¿de cuánto es ese faltante? 10 pesos. 10 pesos. Ok. Entonces, para regularizar, lo primero que vemos es, nosotros hicimos un arqueo. En el arqueo dijimos hay 1490, más allá de que no todo corresponde a caja, ¿sí? Lo primero que hacemos es comparar el saldo de caja según el mayor, que decía 1500, y el arqueo 1490, nos queda una diferencia de 10, ¿sí? Entonces, después lo que vamos a hacer es contabilizar todas estas otras cosas que dijimos que no corresponden a la caja. Vamos a contabilizar los viáticos por 100, que dijimos que era un gasto, muebles y útiles. En este caso, como dice que es factura A, ¿sí? Estos bienes de uso. Entonces nosotros tenemos que calcular 650 dividido 1,21. 537,19, ¿sí? Para calcular el valor neto de muebles y útiles. En cuanto a valores a depositar, dijimos que vamos a mandar este cheque, valores a depositar, anticipo a los empleados de 50 pesos, que dijimos que esta es una cuenta de crédito, documentos a cobrar por el documento del cliente y el faltante de caja, ¿sí? Y por supuesto el IVA que corresponde a muebles y útiles, que es el IVA de esto, ¿sí? 112,81. Y sacamos todo esto de caja, ¿sí? Neteamos la caja, la limpiamos. Luego mayorizamos y la caja, que en principio estaba 1500, ahora tiene un saldo de ajuste de 1180, nos queda en 320. ¿Y 320 está bien que nos quede 320? ¿O nos debería quedar otra cosa? Sí, está bien, profe. Eso ¿Por qué? más sería el efectivo.
Exactamente, nosotros tenemos que verificar de que esto que nos queda acá es lo que coincide con el efectivo, ¿sí? Con el efectivo o con los otros valores que puedan tener poder cancelatorio y liquidez ilimitada. Les aclaro una cuestión. Como les decía al principio, depende de la empresa y depende del plan de cuenta y la organización de la empresa. Hay empresas que dentro de la caja, ¿sí?, pueden dejar los cheques de clientes siempre que estos sean con vencimiento cercano a la fecha de cierre, ¿sí? Si es que no trabajan con esta otra cuenta valores a depositar. Tienen una sola cuenta caja donde está el dinero en efectivo y todos los cheques con fecha cercana a la fecha de cierre. Hay otras empresas como esta que tienen la caja, que por así decirlo es una caja chica, ¿sí? Por un lado, donde solamente tenemos el efectivo, y por otro lado la cuenta valores a depositar. Esta cuenta valores a depositar, ¿qué tipo de... se me fue. ¿En qué rubro vamos a ubicar esta cuenta valores a depositar? Caja y banco. En el rubro caja y banco, ¿sí? No es una cuenta de crédito, es una cuenta del rubro caja y banco. O sea que en nuestro caso, el rubro caja y banco va a estar compuesto por caja, ¿sí?, por 320 pesos y valores a depositar por 250, salvo que, bueno, tuviera algún otro que no estamos viendo, ¿sí? Bien, este es sencillo, es el práctico número 1. En el práctico número 2 de caja y banco vemos un fondo fijo. ¿Cuál es la característica distintiva del fondo fijo? ¿Se constituye para gastos menores? Sí, esa es la función, pero ¿cuál es la característica distintiva del fondo fijo para diferenciarlo, digamos, de una caja o de la cuenta de valores a depositar? Primero uno tiene que presentar, cuando usa lo del fondo fijo, tiene que presentar en qué gastó. Y después de eso, la empresa puede decidir si renovar el fondo fijo o no. Esa es Bien, una de las cosas que me acuerdo. esa es la operatoria, está bien, en la operatoria del fondo fijo, pero ¿cuál es la característica que distingue esta cuenta fondo fijo? Y la misma palabra se los está diciendo. La fecha, profe. ¿Para qué me dijeron dos cosas juntas? Es un monto fijo siempre. Es un monto fijo, ¿sí? Debería tener siempre el mismo monto. Ya sea que ese monto esté constituido en efectivo o en efectivo en gastos, siempre debería tener el mismo monto. O sea que si yo constituyo un fondo fijo, por ejemplo, de administración por 2.000 pesos, ese fondo siempre tiene que tener 2.000 pesos, ¿sí? Puede llegar a tener en determinado momento, no sé, 1.000 pesos en efectivo y 1.000 pesos en gasto, pero sumado siempre tiene que tener los 2.000 pesos, ¿sí? Esa es la característica del fondo fijo. Yo el fondo fijo sé exactamente cuánto es lo que tiene que tener, ¿sí? En cambio la caja, yo solamente voy a saber lo que tiene que tener mirando el mayor, ¿sí? Yo voy a mirar el mayor y voy a decir, bueno, esta caja tiene que tener tanto porque el mayor dice tanto. Pero el fondo fijo yo voy a saber que siempre va a estar por el monto que se lo haya constituido, ¿sí? O que se lo haya renovado. Se constituye, se renueva. ¿Cómo funciona el fondo fijo? Se constituye por un monto determinado, fijo, como les dije, 2.000 pesos, para gastos menores. Cuando el responsable del fondo fijo hace los gastos, dependiendo del periodo que la empresa fije para rendir ese fondo fijo, que puede ser mensual o quincenal, el responsable del fondo fijo rinde esos gastos, ¿sí? Y cuando rinde esos gastos, entonces la empresa le repone esa diferencia para volver a dejar el fondo fijo en 2.000 pesos, ¿sí? O sea, si gastó 1.000 pesos, la empresa le repone nuevamente los 1.000 pesos, cosa de que el responsable vuelva a tener los 2.000 pesos de fondo fijo. Ese es el funcionamiento. La empresa Peñón Fijo SRL cierra 31 de diciembre de cada año y durante el ejercicio finalizado en el 2001,
Se decidió la constitución de un fondo fijo. Al cierre, el responsable del fondo fijo nos suministra la siguiente información. Se crea el fondo fijo por un monto de 1.300 pesos. Este es el monto fijo del fondo fijo. Empleándose a tal efecto un cheque de la cuenta corriente de la empresa posee con el banco El Corral S.A. El responsable del fondo fijo presenta la rendición respectiva según los siguientes comprobantes. Es decir, acá es donde, como les decía, el responsable del fondo fijo rinde o muestra, ¿sí?, cuáles son los comprobantes de respaldo de aquellos gastos menores que hizo durante el periodo. Acá no dice cuándo es. Dice que se constituyó durante el ejercicio, pero no dice exactamente qué fecha. Pero bueno, no importa. Entonces él rinde, que en su fondo fijo tiene una factura de gas, por un total, ya está calculado el neto y el IVA. Compra artículos de limpieza por un total de 250, porque no tiene discriminado el IVA. Factura por reparación de 2 máquinas de calcular por 170. Una factura de telecom por 220 con IVA discriminado. Viáticos abonados al vendedor por 50. Subtotal de todos estos gastos, 790. Y un saldo en efectivo de 510. Dice, bueno, acá está, sumamos todo esto. Perdón, estos dos últimos, si no estoy duplicando. Sumamos estos dos últimos al subtotal y 510 y nos da 1.300, que es el total del fondo fijo. ¿Sí? Esa es la rendición que hace el responsable del fondo fijo. Luego dice, se decide disminuir el fondo fijo en 300 pesos depositando esa suma en la cuenta corriente del Banco del Corral. ¿Ok? Tenemos del arqueo, que es este, una sumatoria total de gastos de 790 y efectivo por 510. O sea que acá no tengo faltante ni sobrante porque lo que se recontó es igual a la constitución del fondo fijo. ¿Sí? Si el fondo fijo hubiera estado constituido por 1.500 y yo acá tengo 1.300, entonces ahí sí tengo un faltante. En este caso no tengo ni faltante ni sobrante. Bien. Solo para repasar, esta es la constitución que hablaba acá. Se crea el fondo fijo por 1.300 pesos, ¿sí? Cuando se crea el fondo fijo, que no tenemos fecha, se hizo fondo fijo a Banco del Corral por 1.300. A partir de ese momento, el fondo fijo tiene 1.300 pesos en su mayor. Ahora, cuando el empleado hace la rendición, contabilizamos, en este caso gas y teléfono, sumamos 2 servicios, ¿sí? Los 2 netos de gas y del teléfono. Solamente para agrupar, si ustedes quieren pueden poner servicio de gas y teléfono por otro lado. Artículos de limpieza por 250, gastos de reparación, ¿sí?, que teníamos acá, factura de reparación de 2 máquinas de calcular, gasto de reparación, viáticos por 50, el IVA, crédito fiscal que también está agrupado, los 2 IVA, ¿sí?, de la factura de gas y la de telecom. A fondo fijo y sacamos entonces todos estos conceptos de gastos y limpiamos el fondo fijo. Y por último, dice que se decidió disminuir ese fondo fijo y entonces se deposita en el Banco del Corral 300 pesos a fondo fijo. ¿Y cuánto es lo que me va a quedar el fondo fijo? 1.000. Fíjense, tenía 1.300, sacamos 790 acá, sacamos 300 acá. ¿En cuánto me queda? 110. 210 pesos es lo que me queda el fondo fijo. Después de los ajustes y después de depositar los 300 pesos que la empresa decidió disminuir. ¿Ok? 210. Si la empresa decidió disminuir 300 pesos, ¿cuánto es lo que va a reponer al responsable de fondo fijo?
O sea, ¿en cuánto me tiene que quedar el fondo fijo? Ahora que la empresa decidió disminuir 300 pesos. Tiene que 1000 pesos. reponer 790. El fondo fijo me tiene que quedar en 1000, ¿no es cierto? En 1000, sí. Sí, entonces, 1000 menos 210, que es lo que tengo, 790 es lo que va a tener que reponer la empresa para dejar el fondo fijo en 1000 pesos. ¿Preguntas? Yo sé que estoy yendo un poco rápido por cuestión de que este tema es un poco sencillo, ¿no? Pero si ustedes tienen alguna duda, este es el momento de aclararla. ¿Por qué neteé acá la factura de gas y la de Telecom y no las otras? ¿Cómo sé que estas las tengo que sacar? Sacar un neto. Porque supuestamente son facturas A. ¿Y por qué decís que supuestamente son facturas A? Porque son Porque son servicios. sociedades. Porque es una sociedad anónima. Bien. Y la nuestra es una SRL, ¿no? Porque si la nuestra fuera consumidor final, por más que esta sea una sociedad anónima, le hace una factura B y no se discrimina el IVA. Pero la nuestra es una SRL, esta es una SA, de dos sociedades, entonces se hace factura A, de una sociedad a otra. Bien, ¿ninguna pregunta con respecto a este práctico? Vamos al tercero. Bueno, dentro del rubro caja y banco vimos caja, que no tiene mayor dificultad, ¿sí? O sea, lo que tienen en la caja es siempre un arqueo de caja y de alguna manera contabilizar alguna operación que no corresponda al rubro porque no cumple con sus requisitos. Y vamos a ver ahora lo que es una conciliación bancaria, que de alguna manera yo creo que ustedes ya vieron en contabilidad 1 y 2. ¿Sí? La empresa a fin de año es una fiesta, SRL presenta en la ficha mayor de la cuenta Banco Nación, cuenta corriente, número, está el número de la cuenta corriente, los siguientes movimientos durante el mes de diciembre del 2001. Entonces, ¿esto qué es? El mayor de la empresa. ¿Sí? Este es el mayor de la empresa. El mayor de la empresa dice que el 1 de diciembre el saldo era de 2.000, saldo deudor. Luego se realizó un depósito en efectivo de 100, por tanto aumentó. Se emitió un cheque 631, entonces disminuyó. Se pagaron gastos por pedido de chequera, o sea, los gastos de la chequera que nos cobra el banco, disminuyó. Tenemos un cheque 632, otro 633, otra vez gasto de chequera, 2 cheques más y un depósito a 48 horas, ¿sí? De 2.000 que tenía el saldo inicial, al cierre tiene 740. Por otra parte, tenemos el resumen bancario recibido del Banco Nación por los movimientos del mes de diciembre. ¿Sí? O sea, este es el mayor de nuestra empresa. Lo que vamos a ver ahora es el extracto bancario que nos proporciona el banco. Al 1 de diciembre el saldo era de 2.000, tenemos un depósito en efectivo de 100, tenemos gasto de chequera de 5, un cheque 631, débito por mantenimiento de cuenta, cheque 632, 33, 34, 32 y un débito por impuestos. Se solicita efectuar la conciliación bancaria partiendo del saldo del resumen bancario, efectuar la conciliación bancaria partiendo del saldo del libro, efectuar si corresponde los ajustes pertinentes y determinar el saldo real de la cuenta Banco Nación. Bien. A ustedes que seguramente ya vieron conciliación bancaria, me van a contar un poquito qué es lo que tenemos que hacer. Hay que buscar las diferencias y ver si son permanentes o transitorias, y las permanentes hay que ajustarlas. Bien, entonces vamos a buscar, como dijo la compañera, las diferencias.
Esas diferencias cuando realizamos una conciliación bancaria se llaman partidas, ¿sí? Transitorias o partidas conciliatorias permanentes. ¿Sí? Entonces, estas son las diferencias entre qué. ¿Diferencias entre qué? Entre el mayor de la empresa y el resumen del banco. Exactamente, entre el mayor de la empresa y el resumen del banco. La compañera dijo bien, las partidas transitorias son las que pueden quedar, ¿sí? Es decir, que no se ajustan, y las partidas permanentes son las que tenemos que ajustar o contabilizar. ¿Bien? Entonces, vamos a ir viendo cuáles son esas partidas transitorias. Vamos a marcar con amarillo las transitorias y con otro color las permanentes. ¿Sí? Bien. Lo primero, antes de empezar cualquier conciliación bancaria, lo primero que ustedes tienen que verificar es si los saldos de inicio en ambas, contabilidad y banco, coinciden. ¿Sí? Vemos acá que sí coinciden. Pero pueden no coincidir. Si no coinciden, es porque en el mes anterior, es decir, en este caso noviembre, me quedaron partidas conciliatorias transitorias. Quiere decir que me quedaron del mes pasado o un cheque a cobrar o un depósito, ¿sí?, a acreditar. Entonces, ahora vamos buscando lo que coincide y lo que no coincide vamos a considerarlo partida transitoria o partida permanente. Tenemos un depósito en efectivo el día 5 de diciembre. ¿Lo tenemos en el extracto? Sí. 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 Ok, entonces decimos que este está bien. El cheque 631 por 250. Cheque 631 por 250. Hay una diferencia de días, ¿sí? Esto es normal y está bien, porque la empresa le pagó al proveedor el 6 de diciembre, entonces ya contabilizó el 6 de diciembre, pero el proveedor se tomó unos días y entre que el banco se lo pagó, recién se lo pagó el 13 de diciembre. Eso es normal, ¿sí? O sea que no hay problema. Lo que tenemos que verificar es el número de cheque y el importe. El número de cheque y el importe. Porque la empresa puede haber contabilizado mal el importe. Bueno, tenemos un gasto por pedido de chequera de 5. En realidad vamos a hacer los dos, ¿sí? Tenemos dos gastos de chequera de 5. Y acá, Solo uno. acá tenemos solo uno. Entonces quiere decir que uno de estos gastos está de más. La empresa contabilizó, se ve que se equivocó, duplicó la contabilización, pensó que no había contabilizado y contabilizó de nuevo. Y esta partida, por más que sean 5 pesos, ¿qué tipo de partida conciliatoria es? ¿Permanente o transitoria? Permanente. Permanente. Entonces dijimos la vamos a pintar de celeste. Bien. Después tenemos un cheque 632 por 100 pesos. Está acá abajo. O sea que está bien. El 633 por 400 está acá también. El 634 por 900 está acá. O sea que también está bien. Y el 635 por 200, ese ya no está. No está en el extracto bancario. Entonces, ¿qué tipo de diferencia es este cheque 635? Eso puede entrar en el otro mes. Sí, puede entrar en el otro mes. Entonces, ¿qué tipo de Puede ser diferencia es? transitoria. Es una diferencia transitoria. ¿Sí? La pintamos amarillo.
Y después tenemos un depósito 48 horas de 500, y como fue el 30 de diciembre, lo más probable es que estas 48 horas trasciendan el ejercicio, por lo tanto, no están acá. ¿Sí? Es un cheque, perdón, es un depósito cercana a la fecha de cierre, y por lo tanto, todavía no se acreditó en el banco. Entonces, ¿este depósito qué es? ¿Qué tipo de diferencia es? Transitoria. Transitoria también. Ahora vemos en el extracto, ¿sí? Este depósito en efectivo dijimos que ya está, el gasto de chequera ya está, el cheque 631 estaba, el 631 sí, ya está, el 33, el 34, el 32, todos estos cheques ya estaban. Ahora, este débito por mantenimiento, no lo teníamos contabilizado. ¿Qué tipo de partida transitoria es? Permanente. ¿No es transitoria? ¿Qué tipo de partida? Perdón, permanente. Le hice mal la pregunta. Es una partida permanente, ¿sí? Tipo de partida transitoria, les dije, bueno, borren eso, me equivoqué. ¿Y el débito por impuesto? También. También es una partida permanente. Quise decir partida conciliatoria, ¿sí? Ambas son partidas conciliatorias, una transitoria y la otra permanente. Bien. ¿Alguna otra diferencia tenemos? ¿No? Bueno, Creo que no, profe. dijimos entonces, las que están pintadas en celeste son permanentes y por lo tanto las tenemos que ajustar o contabilizar, ¿sí? Es decir, las vamos a sacar de este mayor, ¿sí? Vamos a corregir este mayor. Y las que están pintadas de amarillo van a quedar como partidas conciliatorias. Entonces me pide efectuar la conciliación bancaria partiendo del saldo de resumen bancario. ¿Por qué me pide esto? Porque hay tres maneras de realizar la conciliación bancaria. Desde el banco o el resumen bancario al saldo del mayor, desde el mayor al saldo bancario, o la tercera forma es a doble columna, ¿sí? A doble columna ustedes ponen por un lado el banco, por otro lado el mayor, y van ajustando en cada una de las columnas. Acá nos pide desde el saldo del resumen bancario primero, ¿sí? Así que vamos a ver este lado primero. Este sería el punto 1. Y después nos pide el punto 2 desde el saldo del libro. Bueno, partiendo entonces del saldo del banco, yo busco este valor, 422, que es el saldo al cierre, no el saldo al inicio, el saldo al cierre, ¿sí? Saldo de banco al cierre, 422. Este PT son las partidas transitorias, ¿sí? Tenemos el cheque 635 y el depósito de 48 horas. Ahora, tenemos que saber con qué signo vamos a poner estos valores para que la conciliación bancaria nos dé correcta, ¿sí? El cheque 635 con respecto al saldo que tengo en la cuenta bancaria, no en el mayor de banco, sino en la cuenta bancaria. Este cheque 635 todavía no figura acá, sí figuraba acá. Como todavía no figura acá, cuando ese cheque 635 se presente al banco a cobrar, ese cheque va a restar de mi cuenta corriente bancaria. Entonces lo pongo con saldo negativo, ¿sí? Cuando se presente al cobro, él va a restar de mi cuenta bancaria. Y el depósito 48 horas, cuando ese depósito se acredite, va a sumar, por eso pongo en positivo, a mi cuenta bancaria. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta bien el signo que van a colocar en cada caso. Luego tengo las partidas permanentes que tengo. El gasto por pedido de chequera. ¿Por qué pongo menos 5?
Porque falta... Recuerden que tenemos que ajustar. Y el banco no te lo... el banco no lo registró, o sea, te lo tiene que, es como el cheque sería, o sea, te lo tienen que descontar ese valor. O sea, vos lo registraste. No, el banco no me va a descontar ese valor. Yo me equivoqué acá. Yo contabilicé, yo digo el contador de esta empresa, ¿no? Yo contabilicé una vez, no me di cuenta y contabilicé de nuevo. ¿Sí? Yo cometí un error. No es que el banco me va a volver a cobrar estos 5. Quizás me lo vaya a volver a cobrar el mes que viene, dentro de 2 meses, cuando se me termine la chequera. ¿Sí? Pero acá hubo un error contable. Se duplicó la carga de este gasto. Entonces, como yo resté 2 veces esos 5 pesos, ¿sí? En mi mayor de banco, ¿sí? En mi contabilidad lo resté 2 veces, entonces para corregir lo voy a restar del resumen bancario. No es que el banco me lo vaya a cobrar, esto es simplemente una corrección, yo ahora después voy a hacer el asiento para corregir este valor. Después tenemos un débito por mantenimiento, ¿sí? Que la empresa no contabilizó estos 20 pesos, la empresa no los contabilizó. Entonces, como yo quiero conciliar y llegar de este saldo a este, ¿sí? Yo voy a decir, la empresa no los restó, el banco sí los restó, entonces yo los voy a sumar. Lo mismo con el débito por impuesto, porque el banco ya los restó, como yo, empresa, no los resté, entonces los voy a sumar. ¿Sí? Parto del 422, sumo y resto estos conceptos, que como les digo, tienen que tener cuidado con los signos en el análisis, y llego a 740, que es el saldo según mi mayor. Ahora vamos a verlo del otro lado. Vamos a verlo desde el mayor hasta el saldo bancario. El mayor dice 740, acá al cierre, 740. Tengo las partidas transitorias. El cheque 635. Fíjense que en este caso, yo sumo los 200 pesos. ¿Por qué sumo los 200 pesos al cheque 635? Porque la empresa en su contabilidad ya los restó. ¿Sí? Ya restó acá esos 200 pesos. ¿Sí? Fíjense que está en el haber. La empresa ya restó ese cheque. Pero ese cheque aún no se cobró en el banco. Entonces yo quiero llegar al valor del extracto bancario, tengo que sumar eso que ya resté. El depósito de 48 horas sucede lo inverso. Yo ya lo sumé en mi contabilidad, pero como el banco todavía no lo sumó, yo lo tengo que restar. Con las partidas permanentes, el gasto por pedido de chequera duplicado, ese que está erróneamente, yo lo resté 2 veces en mi contabilidad. Entonces, como lo resté 2 veces en mi contabilidad, lo tengo que sumar para corregir. Y luego tengo el débito del mantenimiento, que yo no lo resté porque no lo vi. Entonces lo voy a restar. Y el débito por impuesto, lo mismo. Entonces, sumo y llego a los 422, que es lo que dice el extracto bancario. Y por último tengo el método de 2 columnas, que no me lo pide el práctico, pero para que lo tengan y sepan cómo se hace, lo hacemos igual. Partimos saldo según banco y saldo según mayor. ¿Sí? Saldo según banco, 422, y saldo según mayor, 740. Voy con las partidas transitorias,
Y en este caso, voy a corregir en la columna que corresponde corregir. ¿Sí? El cheque 635 no corresponde que la empresa lo corrija, porque la empresa ya lo pagó. Lo va a corregir el banco a su debido tiempo cuando ese cheque ingrese. Entonces, lo ponemos restando en la columna del banco. El depósito de 48 horas no corresponde que la empresa lo modifique, porque la empresa ya lo sumó a su mayor. Lo va a sumar o acreditar el banco cuando correspondan a las 48 horas. Es decir, el que va a hacer el movimiento en estos dos casos va a ser el banco. Mi mayor no se va a mover. ¿Sí? Entonces, en estas dos columnas vamos a modificar solamente aquella que vaya a tener el movimiento. En cuanto a las partidas permanentes, vamos a ajustar de las dos columnas el que tenga que ajustar. ¿Quién va a ajustar en este caso de la duplicación del pedido de chequera? La empresa, el banco no tiene nada que modificar. Es la empresa la que se equivocó, la empresa va a sumar 5 pesos a su mayor. En cuanto al débito por mantenimiento, la empresa no lo reconoció, entonces en algún momento la empresa lo va a tener que contabilizar y restar de la cuenta de banco. Y lo mismo con el débito por impuestos, la empresa lo va a tener que restar. ¿Sí? Y sumamos las dos columnas, ¿sí? Nos da 722 y 722. El chiste en este método es que estos dos valores tienen que ser idénticos. ¿Sí? Tenemos que llegar a dos valores iguales, que no coinciden ni con el saldo mayor, ni con el saldo del mayor, ni con el saldo del extracto. ¿Sí? Es un nuevo número, pero ese nuevo número coincide en las dos columnas. ¿Cuál de las tres les gustó más? Bueno, les voy a dar 5 minutos, les dejo de compartir la pantalla y ustedes lo van a hacer solitos. ¿Sí? A los tres métodos. Después volvemos a compartir y vemos si está todo bien. Esto es una especie de repaso que ustedes van a hacer para trabajar solos. ¿Sí? 5 minutos y verificamos. ¿Qué quiere decir ese silencio? ¿No terminaron todavía o no hicieron nada? Bien, profe. ¿Los demás? A ver, Alejandro Pelinsky. Yo estoy luchando todavía, profe. El profe, yo terminé. Santiago, ¿qué dijiste? Perdón, no te escuché. Estoy luchando todavía ahí. A ver, Sandra. Profe, estoy haciendo todavía. Estoy acá en el Excel. Bien. Jazmín, Bien, profe. ¿terminaste los tres? Sí, sí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no te cerrara?
No, me confundo un poco cuando se pasa, digamos, de hacerlos individualmente a hacerlos los dos juntos, digamos, pero ¿Y cuál de los 3 métodos te resultó más cómodo? el de partiendo de los dos saldos. ¿El de 2 columnas? Sí, sí, sí. Bien. Sheila. También lo mismo, se me hace más fácil de las 2 columnas, profe. ¿Pudiste hacer los 3 métodos? Hice solo el de comparación, digamos, comparando los dos. Bien. Mami. Bueno. Continuamos, ¿sí? Después terminan de intentar. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Más que nada, yo creo que lo que les puede costar es identificar los signos, ¿sí? En cada caso. Ustedes tienen, yo entiendo que hay alguno que les resulte más cómodo que otro, pero igualmente tienen que saber hacer los 3 métodos, ¿sí? Porque el práctico les puede pedir cualquiera de los 3. Así que siempre traten de practicar para ver cuáles son los signos que corresponden en cada caso, ¿sí? Bien. Profe, y en el trabajo grupal, ¿cuál vamos a tener que hacer? Ahí ustedes pueden elegir. El trabajo grupal pueden elegir ustedes. Ah, bueno, gracias. El que les parezca mejor. Bueno, entonces, a continuación nos pedía efectuar si corresponde los ajustes pertinentes, ¿sí? Entonces, dijimos que los ajustes que vamos a hacer son los que están marcados en celeste, que eran las partidas conciliatorias permanentes, ¿sí? Tenemos este gasto de chequera de 5, el débito por mantenimiento y el débito por impuestos. Entonces, esas 3 son los que vamos a ajustar, ¿sí? O contabilizar. Bueno, en cuanto al gasto duplicado, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es lo que sería la reversa o invertir el asiento oportunamente contabilizado. Cuando contabilizamos hicimos gasto de chequera a banco, ¿sí? Lo que hicimos por error fue hacerlo 2 veces. Entonces lo que hacemos para ajustar es banco a gasto de chequera. Es como que damos vuelta o invertimos el asiento que duplicamos para corregir. En cuanto a los gastos no contabilizados, ¿sí? El gasto por mantenimiento y el débito de impuestos, los contabilizamos. Gasto bancario o gasto de mantenimiento bancario por 20, impuestos, que no me dicen cuál es, por 3, a bancos 23. ¿Sí? De tal manera, teníamos 740 según acá mi mayor, ¿sí? Teníamos 740. Ahora ajustamos 23 en el haber, 5 en el debe, ¿sí? Y nos queda la diferencia 722. ¿A dónde vieron este número 722? El que se compara los dos, el extracto y el resumen, el mayor. Exactamente, acá, en este de 2 columnas, ¿sí? Por eso, en el método 2 columnas,
es el que me va a terminar arrojando el valor ajustado que me tiene que quedar el banco después de hacer los ajustes. Por eso a mí me gusta este, porque acá yo puedo saber exactamente cuánto es lo que tiene que quedar el mayor después de los ajustes. ¿Sí? O sea, al principio me quedaba 740, pero haciendo por este método yo sé que después de hacer los ajustes me va a quedar 722. ¿Y por qué es así? Porque en esta columna, según mayor, ustedes van a ver exactamente los mismos movimientos que vemos en el mayor, ¿sí? O sea, 740 parte, suma 5 y resta 23, ¿sí? El mismo movimiento y por eso les da el mismo número. Bueno, después, el punto 4 me decía determinar el saldo real de la cuenta banco. Bueno, tenemos dos formas para hacerlo. Una es con el mayor, ya lo hicimos, el saldo real de la cuenta banco va a quedar en 722. La otra es hacer una breve conciliación bancaria después de ajuste, lo que llamamos conciliación después de ajuste, ¿sí? Donde el saldo según banco es, acá, saldo del banco era 422, ¿sí? Le sumo las dos partidas conciliatorias transitorias, el cheque 635 restando y el depósito sumando, y haciendo esta sumatoria me queda 722 igual que el mayor. ¿Sí? También puedo hacerlo por este otro método. Perdón, me fui. Desde el mayor, ¿sí? Desde el mayor voy a tener 722. En este caso sumo los 200, resto los 500, las dos partidas conciliatorias, y al sumar me queda el saldo del extracto bancario. ¿Sí? O sea, es decir, desde banco o desde el mayor, cualquiera de los dos métodos es válido para realizar esta conciliación luego de ajustes. ¿Sí? Decimos conciliación luego de ajustes. Inclusive puedo realizar las dos columnas, pero en este caso no va a ser diferente que esta. ¿Sí? Va a ser esta sola, porque acá no voy a tener más ajustes. Si hago al final, digamos, después de los ajustes, hago la conciliación en dos columnas, voy a tener esta columna igual y esta columna no va a tener movimiento. Luego va a partir acá de 722 y va a llegar a 722. Y es como que no tiene mucho sentido. Bueno, ¿alguna duda? Entonces no, vamos al trabajo práctico número 4. La empresa Conciliado SRL se encuentra realizando el cierre del ejercicio económico. Del cotejo realizado entre la ficha del mayor de la cuenta Banco Río, cuenta corriente, número tanto, y el resumen bancario por el periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre, el encargado de realizar la conciliación bancaria detectó la siguiente situación. Primero, el saldo de la ficha del mayor es 50 pesos acreedor. ¿Sí? Este es mi mayor de banco. ¿Sí? El mayor de banco tiene 50 pesos acreedor. ¿Qué es 50 pesos acreedor? ¿Quién habló? Yo, que estamos en rojo, estamos debiendo. Exactamente, que le estamos debiendo al banco, ¿sí? Este es un saldo en rojo, que únicamente la cuenta puede tener un saldo en rojo si el banco tiene autorizado al cliente, en este caso a Conciliando SRL, tiene autorizado lo que se denomina el giro en descubierto, ¿sí? Si puede girar en descubierto, entonces a cualquier fecha el mayor de la empresa puede quedar con saldo en rojo.
No obsta esto de que nosotros, luego de hacer los ajustes, si sigue quedando en rojo, vamos a tener que reclasificar esto y mandarlo al pasivo, ¿sí? Porque no podemos al cierre del ejercicio. Durante el ejercicio sí puede quedar en rojo, ¿sí? Porque se va moviendo, pero al cierre del ejercicio no puede quedar el saldo de banco en rojo. Tenemos que necesariamente reclasificar esto a pasivo. Pero primero vamos a ver los ajustes, porque por ahí esto se corrige. Bueno, entonces el saldo del mayor es 50 acreedor y el saldo según resumen bancario es 520 pesos acreedor. Para el banco, ¿qué es un saldo acreedor? ¿Es un saldo en rojo o no? Sí, también. ¿Cuándo acredita el banco? Cuando nos deposita suman plata. la cuenta. Puede Cuando ser. depositamos en la cuenta. Fíjense, vamos a ver Sí. acá. Este es el anterior, ¿no es cierto? Fíjense. El depósito en efectivo, este es el extracto bancario. El depósito en efectivo se acredita. El cheque o los gastos de chequera se debitan, ¿sí? Entonces, si en el banco tenemos saldo acreedor, tenemos un saldo positivo. En este caso tenemos un saldo positivo de 520. ¿Ven la diferencia? Lo que para nosotros es acreedor y para lo que el banco es acreedor. ¿Sí? Para nosotros acreedor es una deuda. Es un saldo en rojo, es un saldo negativo. Pero en el banco, 520 saldo acreedor quiere decir que nosotros tenemos un saldo positivo de 520 pesos en el banco. Bueno, entonces, si transformáramos esto en mayores, nosotros tendríamos acá un mayor de banco con 50 pesos en el haber y el resumen bancario con 520 pesos a favor o positivo. El cheque número 036 fue emitido a un proveedor por 100 pesos el 22 de diciembre y no fue abonado por el banco por diferir la firma. ¿Sí? Es decir, la empresa le pagó el 22 de diciembre al proveedor con un cheque de 100 pesos y en el momento que la empresa le paga al proveedor, ¿qué asiento contabiliza? ¿Cómo contabilizamos un pago a un proveedor con cheque? Proveedores a banco. Proveedores a banco. Entonces la empresa hizo proveedores a banco, pero después el proveedor se presentó en el banco y el banco le dijo, no, no te puedo pagar este cheque porque tiene un error formal, se llama esto, ¿no? Difiere en la firma, tiene un error formal. Entonces no se lo pagó. En definitiva, este es un cheque rechazado por el banco por error formal. Luego encontramos un documento de 1.000 pesos descontado en el banco el 15 de diciembre que no fue contabilizado por la empresa. El banco acreditó en la cuenta corriente 800 pesos, que ese de 1.000, lo descontó y le depositó 800 pesos, correspondiendo la diferencia a intereses. El vencimiento del documento es el 15 de enero del 2002 y la empresa utiliza el sistema patrimonial para registrar sus descuentos y endosos de documentos de terceros. ¿Sí? Entonces, dice que este documento que fue descontado, la empresa no contabilizó. No es que no contabilizó el cheque del cliente, no contabilizó el descuento del documento. ¿Sí? Pero el banco sí acreditó los 800 pesos en nuestra cuenta. ¿Ven un poco las diferencias por las cuales nosotros tenemos 50 acreedor y el banco tiene un saldo positivo? ¿Sí? El banco sí depositó los 800 pesos, pero la empresa nunca contabilizó esta situación. Una nota de débito efectuada por el banco por 8 pesos en concepto de intereses fue contabilizada erróneamente por la empresa como comisiones. Bueno, acá estamos ante un error meramente conceptual que no me va a modificar los saldos.
El cheque 037 fue emitido el 26 de diciembre por un importe de 50 pesos y no había sido presentado al cobro a la fecha de la conciliación. ¿Este cheque qué es? Transitorio es Una partida transitoria. Ay, si yo marco, marca todo. No, marca todo. Bueno. Esta es una partida transitoria. Sí, el punto es. Bueno, marca solo. No. Me marca todo. Bueno. Entonces acá estamos ante la primera. Está en texto, por eso. Claro. La primera partida transitoria. ¿Sí? El punto es. Luego tenemos un pagaré de tercero por 200 pesos. También fue descontado en el banco. No abonado por el firmante a su vencimiento. Y entonces el banco debitó de la cuenta corriente el mencionado importe y la empresa no contabilizó tal situación. ¿Sí? Este descuento de documentos ya fue anteriormente, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Que a la fecha de cobro, el firmante no pagó ese cheque, entonces el banco se lo descuenta a la empresa. La empresa no contabilizó ese débito que el banco le hizo a la empresa de 200 pesos. Luego tenemos una nota de débito por 10 pesos efectuada en el banco el 26 de diciembre y que fue contabilizada por la empresa el 5 de enero recién. No dice que sea, pero vamos a suponer que es gasto de comisiones bancarias o gasto de mantenimiento de cuentas, y algún tipo de gasto, ¿no es cierto?, que el banco nos cobró, nos hizo una nota de débito, nos cobró 10 pesos, y la empresa recién lo contabiliza el 5 de enero. Transitoria. ¿Transitoria les parece? Fue contabilizando la empresa. Ah, no, no fue. Bien, si lo dejáramos así, el 5 de enero se corregirían solo los valores y podríamos decir que es una partida transitoria. Pero como estamos ante una fecha de cierre de ejercicio, no lo podemos dejar así. Tenemos que contabilizarlo en el ejercicio actual, porque si no, este gasto de 10 pesos que corresponde al ejercicio no va a quedar considerado en el periodo del devengamiento, ¿sí? Que no es lo correcto según la contabilidad. Entonces, tenemos que contabilizar este gasto en este ejercicio y luego la empresa al 5 de enero va a tener que anular ese asiento porque está incorrectamente contabilizado en el ejercicio siguiente. El punto I, con fecha 26 de diciembre, la empresa contabilizó erróneamente por 540 un depósito en efectivo que en realidad fue de 450. Es decir, la empresa contabilizó. ¿Cómo es el asiento que hizo la empresa cuando contabiliza un depósito? Banco a caja. Banco a caja por 540, pero en realidad en el banco entraron solamente 450. ¿Sí? Esa partida conciliatoria, ¿cómo se llama? ¿Permanente o transitoria? Permanente. Hay que ajustar ese error, sería. Exactamente, corregir por la diferencia. El 29 de diciembre el banco debitó equivocadamente, ya casi se equivocó el banco, ¿sí? Debitó equivocadamente el cheque 811 que no pertenece a la empresa por 80 pesos. Con fecha 3 de enero el banco regularizó la situación. ¿Y esta qué tipo de partida es? transitorio. Es una partida transitoria porque sabemos que el banco lo va a ajustar, ¿sí? Nosotros no tenemos que hacer ningún ajuste. Lo va a ajustar, ya seguramente la empresa hizo el reclamo correspondiente, pero el banco es el que la va a ajustar, ¿sí? No nosotros. Nosotros no tenemos nada que ajustar, no contabilizamos estos 80 pesos,
¿sí? Quizás viendo el extracto bancario podíamos haberlo contabilizado por error, pero no es el caso, ¿sí? No dice nada que la empresa haya contabilizado esta situación. Simplemente el banco nos descontó algo que no corresponde y luego el banco se va a encargar de ajustar esa situación. Si bien no es exactamente una partida conciliatoria transitoria, porque acá hay un error, ¿sí? Las partidas conciliatorias no se deben a errores, sino a situaciones que difieren en el tiempo. Esto es un error, pero como es un error del banco, nosotros no lo vamos a contabilizar como partida permanente porque nosotros como empresa no tenemos nada que ajustar. Si lo viéramos del lado desde el lado del banco, es una partida conciliatoria permanente, pero para el banco. ¿Sí? Si el banco la tiene que ajustar. Bien, entonces nos pide efectuar la conciliación bancaria partiendo del saldo del resumen bancario para llegar al saldo de la ficha mayor, realizar los ajustes contables pertinentes y determinar el saldo real de la cuenta Banco Río al cierre. Bueno, ¿se animan a hacerlo un ratito ustedes solos? Como para pensar y después lo vemos. Y bueno, profe, ¿Se animan? ¿Se animan? ¿O prefieren que lo veamos así rápidamente y después ustedes tratan de rehacerlo como recién? Sí, mejor. ¿Mejor? sí, Bueno, profe, mejor, por favor. ok, pierden menos tiempo entonces. Bien, partimos entonces desde el resumen, ¿sí? Vamos a 520, decía el primer punto acá, el punto B, perdón, decía 520 acreedor, ¿sí? Para nosotros un 520 positivo, ¿sí? Partimos del saldo bancario, 520 positivo, y ahí vamos a contabilizar las partidas transitorias, ¿sí? El cheque 037, este cheque, punto F, emitido el 26 de diciembre por 50 pesos, dijimos que es una partida transitoria. Entonces, este cheque 037 lo vamos a restar del saldo bancario, porque cuando este cheque se presente al cobro va a restar de nuestra cuenta bancaria, ¿sí? Y después tenemos el error, el cheque de error el 811, que es un error bancario, pero que como este cheque estaba restando en nuestra cuenta bancaria y recién se va a corregir el año que viene, nosotros vamos a sumar ese error en la conciliación para poder llegar a nuestro saldo. ¿Sí? Entonces, el cheque que queda pendiente lo restamos, el cheque que es error bancario lo sumamos. Luego tenemos las partidas permanentes. ¿Sí? Tenemos el cheque 036, que es el que fue anulado, podemos decir, un cheque que el banco no pagó, ¿sí? O que fue rechazado por el banco. En definitiva, la empresa lo contabilizó y ahora va a tener que ajustar su mayor. Entonces, ese cheque 036, la empresa lo va a restar de su contabilidad. Luego tenemos el documento, tenemos dos documentos descontados, vamos a diferenciarlos. Tenemos este primero, el punto D, que es un documento que la empresa no contabilizó el descuento, ¿sí? Como la empresa va a tener que contabilizar el descuento fue de 800 pesos. Sumando a esos 800 pesos, la empresa acá va a tener que sumar al banco. Por lo tanto, el banco, para llegar desde el saldo del banco al saldo de la empresa, lo restamos, ¿sí? O sea, va con signo negativo, porque la empresa no lo contabilizó. Y luego, el otro valor descontado, este segundo pagaré, que es el punto G, ¿sí? En este caso, el banco sí nos restó este valor y nosotros no lo contabilizamos, no lo restamos de nuestro banco, así que lo vamos a tener que, en este caso, sumar para llegar desde el saldo bancario al saldo de la empresa.
el gasto bancario de 10 pesos, esta nota de débito de 10 pesos, ¿sí? La tenemos que contabilizar, dijimos, en diciembre, entonces es una partida permanente. Sumamos en este caso, porque venimos del saldo bancario. Y el depósito mal contabilizado, que es esta diferencia, que se equivocaron, entre lo que la empresa contabilizó 540 y 450, ¿sí? Hay una diferencia de 90 pesos. Esa diferencia de 90 pesos, como estaba mal contabilizada, la vamos a sumar porque estamos partiendo del saldo del banco. ¿Sí? Sumamos todo esto y nos da negativo de 50, que es el saldo según el mayor, según el punto 1 que decía acá. Saldo de la ficha mayor, 50 negativo. ¿Ok? El otro lado no está, ¿no? Está solamente 2 columnas. Bueno, desde el banco, si quieren lo podemos hacer acá. Vamos a hacer acá el otro, desde el mayor. ¿Sí? Para que ustedes vean. Voy a ponerlo en rojo para que se vea la diferencia. Si yo parto del mayor, 50 negativo, ¿sí? Este cheque 0.37. Una consulta, y esa que Sí. el punto es. El punto ¿El es. punto? El E. Ah, bien, yo les dije esto cuando estaba leyendo. Este es un error conceptual, ¿sí? O sea, lo contabilizó como intereses, pero en realidad son comisiones. O sea, después vamos a hacer el ajuste, pero numéricamente acá en la conciliación no me afecta, ¿sí? Porque es nada más que cambiar el concepto de la cuenta. Después vamos a hacer el ajuste por ese valor, pero es un cambio de una cuenta por otra, no modifica en montos. Bien. Partimos del mayor, de 50, ¿sí? Tenemos este cheque que la empresa ya lo restó cuando contabilizó proveedores a banco, entonces en este caso tenemos que sumar los 50. El cheque, el error del banco, ¿sí? Que el banco lo restó, lo sacó, digamos, de mi cuenta bancaria, pero después lo va a corregir, ¿sí? El cheque 036, que es este cheque que fue anulado o rechazado, ¿sí? Nosotros vamos a tener que sumarlo nuevamente porque ya habíamos contabilizado, ¿sí? Proveedores a banco. Ahora tenemos que volver a sumarlo a banco. El documento descontado para nosotros, tenemos que contabilizar esos 800, ¿sí? Que van a ingresar a bancos contra la cuenta de acreedor, documento de tercero descontado. Y el otro documento descontado que nosotros no restamos porque nos olvidamos, porque no encontramos la documentación de respaldo y tenemos que contabilizar que el banco nos debitó esos 200 pesos porque el pagaré del tercero no se pagó. Tenemos que restar los 10 pesos de gastos bancarios y tenemos que restar también la diferencia del depósito mal contabilizado. Si sumamos, esto nos tiene que dar 520 igual que el saldo de banco. ¿Sí? Y por último tenemos acá el método de las 2 columnas, que es el que a todos parece que nos resulta más fácil. A mí también confieso que es el que me resulta más cómodo. En donde partimos de los 2 saldos, ¿sí? El saldo que tiene el banco y el saldo que tiene el mayor. Y vamos viendo quién es el que tiene que ajustar, ¿sí? En cuanto al cheque
0.37, el que va a ajustar es el banco cuando el proveedor se presente al cobro, ¿sí? Entonces va a restar de nuestra cuenta 50 pesos. El error que cometió el banco lo va a tener que ajustar devolviéndonos esos 80 pesos, ¿sí? En cuanto al cheque 0.36, que es el cheque rechazado, el banco no va a ajustar eso porque el banco no lo pagó. Quien va a tener que ajustar somos nosotros, la empresa. Vamos a tener que sumar esos 100 pesos porque ya lo habíamos restado. Entonces, para corregirlo lo vamos a sumar. Más allá que después tengamos que reponer ese cheque quizás al proveedor con otro cheque, ¿sí? En principio, nosotros vamos a tener que sumar esos 100 pesos. El primer documento descontado, nosotros tenemos que contabilizar que el banco nos dio 800 pesos, ¿sí? Por ese descuento documento. Y el segundo documento descontado, nosotros tenemos que restar que el banco nos debitó esos 200 pesos y que nosotros no lo contabilizamos todavía. En cuanto al gasto bancario, somos nosotros, la empresa, la que tenemos que contabilizar el gasto. Y el depósito mal contabilizado también porque es un error propio de la empresa, ¿sí? Entonces, sumamos las dos columnas y nos dan las dos 550. En este método, no solamente sé que a este saldo voy a llegar, porque a este saldo tengo que llegar después de los ajustes, sino que además yo puedo ver acá, en todos estos valores acá, todas estas situaciones que están en la columna del segundo mayor, son las que la empresa va a tener que ajustar. Entonces yo sé que sobre todos estos datos que están acá, yo voy a tener que hacer el ajuste. Entonces vamos a hacer los ajustes correspondientes. Vamos a empezar siguiendo el orden con el cheque 0.36. El cheque 0.36 es el cheque rechazado. Entonces, como fue rechazado por el banco, nosotros lo que vamos a hacer es anular el asiento tal cual lo hicimos cuando le pagamos al proveedor. Cuando le pagamos al proveedor hicimos proveedores a banco, entonces ahora damos vuelta, ¿sí? Banco a proveedores por 100 pesos. Voy a ir para que vean el proceso. Hasta ahora nosotros teníamos banco con 50 en el haber, ¿sí? Ahora ajustamos 100 en el debe, ¿sí? Entonces vamos ajustando acá el mayor. Luego tenemos el segundo ajuste, este es el primer ajuste, ¿sí? Ya está. El segundo ajuste es el documento de tercero descontado, que en la empresa dice el práctico que no lo contabilizó. ¿Cómo lo vamos a contabilizar? Banco por 800, los intereses negativos que nos cobra el banco 200, y documento de tercero descontado como cuenta regularizadora por 1000. Entonces vemos acá, 800 pesos colocamos en el mayor de banco. Este es el segundo ajuste. El tercer ajuste corresponde al otro documento descontado que el banco nos cobró porque el firmante del pagaré no tenía fondos. ¿Cómo vamos a contabilizar? Los dejo pensar un ratito. Les explico la situación de nuevo por si no quedó claro. Este descuento, al momento del descuento, había sido contabilizado, ¿sí? Lo que no contabilizó la empresa es el momento del pago. Recuerden que cuando veíamos el descuento de documento teníamos el primer momento, que es cuando el documento llegaba a la empresa, por ejemplo, porque nos pagaba un cliente. Luego el descuento en sí es el asiento que hicimos acá. Este es el asiento del descuento. Y luego teníamos
las dos situaciones posibles es si el firmante pagaba al banco o el firmante no pagaba al banco. Si el firmante pagaba al banco, ¿qué teníamos que hacer? Dar de baja el documento a cobrar. Si el firmante pagaba al banco, damos de baja el documento a cobrar y ¿qué más damos de baja? Y los documentos de contado. La cuenta regularizadora, documento de tercero del contado. Y si el cliente no paga al banco, el firmante no paga, Se da de baja la cuenta regularizadora también. ajá, Y el banco tenemos que acreditar la deuda que nos van a descontar. exactamente. Entonces, la regularizadora en el debe, ¿dónde está? Acá, abajo. La regularizadora en el debe, a bancos en el haber. Este es el asiento. Sería el arreglo de concepto arriba de eso. De 8. Este es, ya voy a este. Este es el que preguntó el compañero. Ya voy a ese asiento. ¿Sí? Entonces acá, en banco, los 200 pesos. Este punto es el que preguntaba el compañero porque no había aparecido en la conciliación bancaria. Yo le dije, no aparece en la conciliación bancaria, pues es una cuestión conceptual, ¿sí? En la cual vamos a contabilizar intereses y vamos a dar de baja comisión. Son dos resultados negativos, nada más que, bueno, corresponde llamar las cosas por su nombre. Luego tenemos el gasto bancario de 10, que vamos a contabilizar gastos bancarios a banco por 10 pesos. Y la diferencia de 90 pesos, que decía, ¿dónde está? Acá. El 26 de diciembre la empresa contabilizó 540 erróneamente, o sea, hizo, ¿cómo fue el asiento de los 540? Dijimos hoy. Banco a caja, ¿sí? Y correspondía solamente por 450. Entonces, esta diferencia lo que tenemos que hacer es invertir el asiento por la diferencia. Si hicimos banco a caja, ahora lo que tenemos que hacer es caja a banco. La opción es contabilizar, en lugar de caja, un faltante de caja, ¿sí? Y de esto depende qué es lo que tengamos en la caja de la empresa. Es decir, si ese dinero está en la caja de la empresa, simplemente va a ser caja banco. Pero si ese dinero salió de la caja, efectivamente, es decir, si efectivamente salió de caja 540, o sea, si el responsable de depositar salió de la empresa con 540 pesos y depositó solamente 450, entonces ahí tenemos un faltante de caja. ¿Sí? O sea, si va a caja o va a faltante depende de lo que haya en caja. ¿Sí? Si esos 90 pesos están en caja, entonces solamente va a caja. Pero si esos 90 pesos no están en caja, bueno, ahí contabilizamos el faltante. Bueno, entonces, acá contabilizamos los 10 del gasto y los 90 del faltante o la diferencia. Hacemos el mayor y nos queda 550, ¿sí? Que habíamos visto acá que era el valor que nos tenía que quedar. Ahora nos pedía el práctico el saldo real de la cuenta, entonces partimos del saldo bancario 520 y solamente le restamos la partida conciliatoria del cheque 37 y el error bancario de 80 y llegamos también a los 550 igual que el mayor. Acá les había
tenía la operatoria del descuento, que creo que ya les había explicado en la clase pasada, pero bueno, por las dudas. Esta sería la operatoria completa del descuento de documento, ¿sí? Donde primero decimos, entra el documento a la empresa, por ejemplo, porque nos pagó un deudor por venta. Documento va a cobrar deudores por venta por 1000. Luego el descuento al documento, donde entra en banco 800, interés 200 y la cuenta documento de tercero descontado por 1000, que regulariza a documentos a cobrar. Si se cobra correctamente, damos vuelta documento de tercero contra documentos a cobrar y anulamos estas dos cuentas. Anulamos este y anulamos este. ¿Sí? Ya no tenemos más el crédito y tampoco el pasivo contingente. Si no se cobra, entonces el banco nos va a cobrar, fíjense que no nos devuelve, no nos cobra 800, ¿sí? Nos cobra los 1000. Porque el banco sigue quedándose con la ganancia de los 200 de intereses. ¿Sí? Y tenemos documento de terceros descontados 1000 a banco porque nos cobra los 1000 en el caso de que no le pueda cobrar a nuestro cliente. Y luego nosotros haremos las gestiones correspondientes para cobrar ese documento al cliente. ¿Sí? Podemos reclasificarlo en deudor en gestión judicial si ya iniciamos algún tipo de gestión a documentos a cobrar. Esta es la operatoria del descuento completa, digamos. Listo, la operatoria entera. En el primer caso, de los 800, nosotros contabilizamos esto. ¿Sí? Y en el segundo caso, de los 200 que no habíamos contabilizado, lo que contabilizamos es esto. Acá. ¿Alguna duda o consulta? Profe, ¿pueden mostrar lo que se hace al final para mostrar el saldo? ¿Esta última parte? ¿Acá? Sí, ahí está. Eso. Claro, esto sería, yo les dije, como una especie de conciliación luego de ajustes, ¿sí? Donde partimos del saldo de banco, 520, y únicamente tenemos en cuenta las partidas conciliatorias transitorias, es decir, las permanentes ya las ajustamos todas. Si vos lo mirás acá, en estas dos columnas, lo que vas a tener son los movimientos que le corresponden acá al banco, ¿sí? El cheque 37 y el cheque 811, que fue un error bancario. Entonces, partida de 520, restás el cheque 50, por 50 pesos, perdón, y sumas el cheque por 80 pesos, que es el error que se equivocó el banco, y lo sumas acá. Si hicieron el método este, el de las dos columnas, fíjense, acá les muestra todo lo que tenían que ajustar, ¿sí? Y acá les muestra cómo va a quedar el saldo después de ajuste. O sea que esta misma situación que tenemos acá es la que repetimos acá abajo cuando justificamos, digamos, cómo queda la conciliación bancaria después de ajuste. Gracias. De cualquier manera, cabe aclarar que estos 550 tienen que coincidir con el mayor. Bueno, dejo de compartir y tratan de hacerlo solos. Bien, profe. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. Bien, profesor. ¿Algún...? Quiero saber Sí. el asiento del punto F. ¿Cómo quedaría?
¿El asiento del punto? F. F. El cheque 037. Ese cheque no hay que hacer ningún asiento. Ese asiento ya se hizo el 26 de diciembre. La empresa hizo el asiento proveedores a banco. Ah, ok, ok. Es que no no lo tiene que había hacer. notado. Por eso quería Esa es- saber cómo esa es- quedaba esa situación. Claro, esa es la única partida conciliatoria transitoria, ¿sí? Por eso esa no se ajusta. Es la única que no se ajusta y no se contabiliza nada. Ok, me quedo ese pendiente. Bien. ¿Alguien más? ¿Pudieron terminar o están haciendo todavía? Aymara, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Cómo te fue? Y más o menos. Mirando lo que hicimos hace un rato, sí, pero sola me cuesta más. ¿Dónde encontrás mayor dificultad? Partiendo del saldo bancario. Como que me confundo al relacionar cuando somos banco o cuando somos empresas. Tipo para restar o sumar. Ok, sí, es real lo que decís. También, por lo general, el que más nos cuesta, porque nos cuesta mirar desde el lado del banco. Claro, sí. Sí. Muchas veces, como truco, digamos, yo lo pienso desde el lado de qué es lo que tiene que hacer la empresa y le cambio el signo. Yo digo, bueno, Claro. si la empresa También. tendría que restarlo, entonces en este caso vamos a sumar. La otra es la deducción lógica de cómo se va a ajustar ese saldo en el banco. ¿Sí? Es decir, si un cheque que está pendiente de depositar, en el banco se va a restar. No ahora, más adelante, pero se va a restar. Entonces, bueno. Pero te entiendo que es el que más cuesta, por lo menos a mí también. ¿Y a 2 columnas te salió bien, Aymara? Sí, ese sí, profe. Bien. Martín Cohen, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Estoy en eso. ¿Hasta dónde llegaste? Me falta un poco, pero ahí voy. ¿Dónde tuviste mayor dificultad, Martín? Profe, a mí no me está saliendo el de hacer los dos a la vez. Ese a mí me cuesta porque dos termino columnas? haciendo tipo los dos por separado, digamos. O sea, me cuesta anotar solo en una unas cosas y solo en la otra las otras cosas. O sea, termino haciendo todo en uno y después todo en otro. A ver,
Te muestro de nuevo porque realmente es el que tiene los mayores beneficios. A ver si lo logras comprender mejor. En el método de las dos columnas, vos pones saldo mayor, saldo banco. Podés anotar acá todas las situaciones, ¿sí? Anotás todas las situaciones, el cheque 37, el error bancario, el cheque 36, los dos documentos descontados, los gastos y los depósitos. Y luego vas analizando, partís de cada uno de los saldos, ¿no? Y luego vas analizando quién tiene que corregir, ¿sí? Entonces decís, el cheque 37 la empresa lo emitió y lo contabilizó. La empresa no tiene nada que corregir. Simplemente cuando el proveedor se presente al banco a cobrar, el banco va a contabilizar 50 menos. Va a restar, digamos, de la cuenta porque le va a pagar al cliente, ¿sí? En el caso del error bancario, este cheque fue un error bancario, ¿quién va a corregir? El banco va a corregir. Como el banco me restó incorrectamente 80, ahora me los tiene que devolver 80 pesos. Me tiene que devolver y por eso va en positivo. Luego, el cheque 036, que es el cheque que había sido rechazado, ¿sí?, por el banco no va a contabilizar nada, porque el banco no va a pagar, ni va a devolver nada. Ese cheque no lo contabiliza para nada el banco. ¿Quién lo va a tener que contabilizar? La empresa, nosotros. ¿Por qué vamos a tener que contabilizar? Porque tuvo un error el cheque y no, ese cheque es como que quedó inválido, ¿sí? Entonces lo que hacemos es anular el cheque. Entonces, si lo pensás acá, fíjate, lo que hacemos es anular el cheque. Al anular el cheque damos vuelta al asiento. El asiento original fue proveedores a banco y ahora lo que hacemos es banco proveedores. Fíjate que estamos sumando banco, ¿sí? Estamos debitando banco. Por eso acá ponemos 100 en positivo. En el caso del documento descontado, el banco ya lo contabilizó. El banco ya depositó esos 800 pesos en nuestra cuenta. Entonces, ¿el banco qué va a hacer? El banco no va a tocar nada. Nos toca a nosotros contabilizar algo que la empresa, por error o por desconocimiento, no contabilizó. Entonces, ¿por qué en positivo? Porque cuando nosotros hagamos el asiento, vamos a poner banco en el debe, o sea, positivo, ¿sí? Intereses, documento tercero descontado. Entonces, estos 800 van en positivo. El otro documento descontado, que estábamos en la situación esta, 2, donde el banco no cobra, vemos que vamos a tener que acreditar banco. Por eso ponemos banco, 200 pesos en la columna de la empresa en negativo. Porque el banco ya nos restó esos 200 pesos de su contabilidad. Nosotros no lo contabilizamos todavía, por eso ahora ponemos negativo 200. El gasto bancario también, el banco ya lo descontó, nosotros no lo descontamos, entonces somos nosotros los que vamos a tener que restar 10 pesos en nuestro mayor. Y el depósito mal contabilizado, también. Depósito mal contabilizado, fuimos nosotros los que nos equivocamos, entonces nosotros tenemos que corregir por 90 pesos. ¿Sí? Entonces vemos acá, ¿quién es el que tiene que corregir? En el método dos columnas podemos ver quién es el que tiene que corregir. Y con este método, nosotros, ya habiendo hecho esto, tenemos bien en claro cuáles son los asientos de ajuste, que son todos estos, son asientos de ajuste que nosotros tenemos que hacer. Tenemos bien en claro cuál es el saldo que nos tiene que quedar el mayor. Y además, ya tenemos hecho el último punto, que es la conciliación después de ajuste en esta columna. ¿Sí? Por eso me resulta importante que entiendan bien este método de dos columnas, porque me parece que es el más útil, ¿sí? Si se quiere. ¿Se entendió, Juan Ignacio? Sí, sí, gracias. Ahora me faltaba quizá comprender un poco más los enunciados, porque ahora que leo bien dice, se entiende bien quién tiene que corregir cada cosa, digamos. O sea, Exacto, exacto. Bueno, lo que puedes hacer es armar el cuadro, poner los valores de saldo mayor y saldo banco, poner todas las situaciones acá y después las vas leyendo de nuevo.
Si es cheque 37, bueno, a ver qué pasaba con el cheque 37. Bueno, entonces analizás quién tiene que corregir. Eso puede ser un buen método, digamos, como para hacer. Poner acá todos los enunciados, digamos, todas las situaciones, y después ir viendo quién es el que tiene que corregir cada situación. Gracias. ¿Alguien más? Profe, Sí. una consulta. Cuando hacemos la conciliación luego del ajuste, ese cheque Sí. 811 es positivo, ¿no? Ahora te comparto de nuevo. Esto cerró recién. Como decías al final, ¿no es cierto? Acá. Sí, la conciliación ahí. Ah, sí. Sí. Sí, porque no me estaba ¿Es cerrando. positivo? ¿Por qué? ¿Por qué es positivo? Pensémoslo. Porque el banco ya te lo restó. Él se equivocó y te restó, te sacó de tu caja, Contabilidad positiva. de tu cuenta corriente. Entonces ahora lo tiene que acreditar para devolverte esa plata. Perfecto. Fíjate que como le decía recién a Juan Ignacio, acá en el método de las dos columnas es lo mismo. ¿Sí? 50 negativo y 80 positivo. Esta columna, si ustedes la ven, es exactamente la misma que esta. Ah, claro. Sí, lo había puesto negativo, no me estaba cerrando. Claro. Gracias, profe. Bueno. Estamos entonces con caja y banco. Caja y banco únicamente tenemos estas situaciones, digamos, de lo que es un arqueo de caja, un arqueo de fondo fijo, una conciliación bancaria. Como son cuentas monetarias, no tenemos problema con ajuste por inflación, no tenemos ninguna situación de resultado por tenencia, salvo cuando tenemos dentro de la caja o en el banco moneda extranjera. ¿Sí? Cuando tenemos moneda extranjera, entonces ahí sí vamos a tener que ajustar por inflación y vamos a tener que verificar la cotización de la moneda extranjera al cierre, que es valores corrientes. ¿Sí? Eso, bueno, ya lo dejamos para otra clase. Chicos, dejamos por acá hoy, si les parece. Me gustaría que se tomen el tiempo de volver a hacer estos trabajos, hay otros en la guía, como para que afiancen los conocimientos de caja y banco, porque después ya empezamos con otros rubros y nos vamos a desentender por ahí un poco de este tema, ¿sí? Entonces, De caja y bancos. perdón que Hay no te otros escuché, trabajos. Alejandro. Que Sí, si en la hay otros guía hay trabajos. más. No tengo abierta la guía en este momento, pero sí hay más trabajos prácticos de caja y banco, según creo. Espérame, abro un ratito. No, están los 4 nomás, profe. Los que hicimos recién. ¿No hay más práctico que esto, vale? Parece que había más. Ahí estaba Voy a mirando, buscar un parece que no. Lo borramos. No sé si se borró. Parece que eran eso. En el aula estaban estos que hicimos hoy, profesor. Sí, pero no se llegó a borrar, se había corregido algunas cosas, ¿no? Parece que Y eran el eso. año pasado no le dimos el año pasado algunos otros trabajos para que practiquen. No. ¿No? Bueno. Si ustedes quieren practicar, les puedo llegar a subir otros trabajos prácticos para que hagan, digamos, otra conciliación bancaria. O... Sí, profe. Bueno. De cualquier manera, es similar a esto a lo que le vamos a tomar de caja de banco. No va a haber otras situaciones por ahí
muy diferentes. Claro, en los repasos veíamos de vuelta más caja y banco. Ahí Ah, había. bien. Bueno, vamos a subirle entonces, vale, esa parte del repaso de caja y banco para que ellos tengan, que puedan repasar este punto, ¿sí? Bueno, Bueno, chicos, rehagan, como les decía, los trabajos, los que necesiten, y si todavía les queda alguna consulta, la clase que viene, después de ver el práctico grupal, podemos ver las consultas que tengan sobre caja y banco, ¿sí? Recuerden, el martes tienen que tener subido lo que hablábamos ayer del práctico grupal, y tienen que tener a mano, ¿sí? O sea, ya abierto en la computadora, por lo menos uno del grupo que tenga abierto en la computadora, porque les voy a pedir que me compartan ustedes la pantalla para ver cómo van, qué van haciendo, ¿sí? Que hayan cumplido el avance. ¿Está? ¿Sí? ¿Qué parte hay que avanzar para el miércoles? Creo que era el punto 1 y 2. Tenían que hacer todo lo que sea, digamos, en la empresa, armar el grupo, la empresa, el plan de todo en cuentas. ya está todo en el canal subido, profe, lo que había explicado yo. Ok, está en el canal, dice. Porque Pero está tenés que bien, hacer ahí está bien circuito, detallado. circuito documental, y creo que eran los 2 primeros puntos. Volvé a ver el video del canal y ahí, Sí, sí, voy a ver después, más tranqui. dale. Gracias, profe. Creo que iba hasta la constitución del plazo fijo. Sí, yo creo que eran los 2 primeros puntos, ¿sí? Del plazo fijo, no, la apertura a la cuenta La corriente. apertura, sí. La apertura, sí. Pero más que esos 2 asientos, lo que me importa es el plan de cuenta, el circuito documental, y todo el armado de la carátula, de qué se trata la empresa, qué es lo que va a hacer la empresa, ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, el armado de la empresa sería. Y llegamos a esos 2 primeros puntos como para tener algunos asientos. Profe, una consulta. Sí. Usted en la clase de ayer dijo que nos convendría hacer con un solo bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hacemos una empresa de compra y venta de un solo bien. De un solo ¿Podría producto, ser? sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Si quieren hacer de más productos, ustedes nomás se complican. O sea, para mí es suficiente con que hagan un producto. ¿Por qué? Sobre todo por la determinación del costo, ¿sí? Entonces, cuando vayan a tener que determinar el costo, van a tener que identificar qué producto es, ¿sí? Gracias. Hacer 2 stocks o 3 stocks, dependiendo de la cantidad de productos. Con uno solo para mí es suficiente. Bueno, chicos, nos vemos entonces el martes a las 5.